Luchamos contra gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. A continuación le damos la cordial bienvenida a Daniel Granja, experto en comunicación política, preguntándote primero sobre este, este hecho que ha ocurrido el día de ayer. 5.000 funcionarios públicos despedidos gracias al gobierno del Nuevo Ecuador de Noboa. Bienvenido. Te decía mi solidaridad con los 5.000 trabajadores, con esas 5.000 familias que se quedaron sin su sustento diario, sin su pan de cada día, pero no nos perdamos. Esto fue parte de los convenios suscritos por el régimen primero de Lenín Moreno, luego reafirmados por Guillermo Lasso y Daniel Noboa con el Fondo Monetario Internacional. Este es el actor preponderante de esta debacle institucional, de esta falta y obviamente de reducir el espectro público, ¿no? A través de esta frase sin ton ni son que siempre viven diciendo, ¿no? Que es un estado demasiado gordo, cuando en realidad ahora prácticamente para que tú tengas un turno para sacar tu cédula, debe esperar cerca de una semana para que te entreguen otra semana más. De igual manera, cuando tú haces denuncias por robos, por extorsiones, por violencia de género, no existe la capacidad del Estado porque obviamente a través de despidos intempestivos, cada vez más los servicios que son tan básicos como los que acabo de describir son pisoteados en el Nuevo Ecuador. Estas medidas, ya lo comienzas a relatar, se deben al nuevo préstamo que nos dio el Fondo Monetario Internacional. Y en este sentido yo te pregunto, ¿para qué seguirle pidiendo prestado a esta fábrica mundial de indigentes que le denomino yo? Si cada vez es más lesivo, sus recetas son más regresivas en derechos, no se ve un progreso desde que volvimos a financiarnos con esta entidad. ¿Por qué seguirlo haciendo? Lo único que se tiene en el horizonte político es acumular este tipo de deudas para luego pagar a los tenedores externos. Y ahí sí sería importante que dentro de algunos años estos archivos que se mantienen secreto luego se puedan ventilar públicamente para saber quiénes se hicieron millonarios a través de estas recetas neoliberales que al fin y al cabo sirve para acumular deuda y pagar a los tenedores externos. Mientras tanto, acá las UPC se caen a pedazos, las escuelas también. Existe prácticamente una descomposición social al punto de que somos el país más violento de América Latina y en estos 6 meses, mi querido Frank y las personas que nos están escuchando, prácticamente cerramos con el número de muertes históricas en el país. Entonces, esto es lo que nos está conllevando, esta anomia social, esta impavidez por parte de mucha gente que aplaude los despidos, cuando en realidad eso va a provocar que todo lo que tú alardeas en este momento de excitación, este momento de estupidez colectiva, termine estallándote en tu cara. Ya lo describí anteriormente, el país es uno de los que tiene incluso las mayores cantidades de insatisfacción por parte de los trabajadores, de los derechos. Es el único país en América Latina en estar ubicado en este ranking, mi querido Frank, y es obvio, si tú vas mermando de a poco los recursos estatales, prácticamente las personas no tienen ni papel higiénico en sus trabajos, no tienen hojas de papel bond para imprimir y peor aún, no tienen capacitaciones, no tienen reubicaciones, porque obviamente ahora, si tú haces un buen trabajo, debes de estar superditado a estos del jerárquico superior, porque a ellos sí no les van a tocar, que prácticamente son los panas de Daniel Noboa, son estos asesores que no tienen ni puta idea de cómo se gestiona lo público, pero van a estar ahí. Y obviamente se va a aumentar la masa salarial porque dentro del reglamento que expidió el señor Noboa sobre esta ley de integridad pública, prácticamente ellos son intocables, pero 5.000 familias han sido despedidas. 5.000 familias se quedan sin el sustento diario y muchas de ellas, mi querido Fran,
férreos anticorreístas que prácticamente asistieron muchos de ellos al evento que se dio en el Coliseo, no en el, sí, en el Coliseo Rumiñahui y luego en la Plaza de Toros, me parece, en los cierres de campaña de Daniel Noboa, y mira cómo les paga, con hambre, con despidos, con violencia. Esta desvinculación de 5.000 funcionarios públicos, según el régimen, es para lo siguiente: para la innovación y optimización del sector público, Horrible. y para la eficiencia del mismo. ¿Tú crees que despidiendo a 5.000 funcionarios públicos realmente vamos a tener eso? Optimización, innovación y eficiencia en el sector público, tal y como lo asegura el régimen de Noboa. En lo absoluto. Son prácticamente juegos pirotécnicos lo que nos quieren vender, porque si realmente están hablando de eficiencia cuando ya tenían estos 5.000 funcionarios, entonces, ¿por qué, según cifras de la petrolera Petroecuador, dueña de la refinería de Esmeraldas, la producción de asfalto tuvo una caída del 99,5% Claro. entre enero y junio del 2025? Es decir, pasó, para las personas que nos están viendo en este momento, pasó de 105.000 barriles en enero a 525 barriles en junio, lo que significa una reducción de 104.000 barriles. ¿Y esto qué provoca? Obviamente provoca de que no tengan la capacidad de asfalto los municipios y las prefecturas para bachar en esta época, además que es evidente que ya se necesita, porque además estamos en una época donde muchas familias, especialmente aquí en la sierra, muchos niños ya salieron a vacaciones. Entonces, ellos quieren como un derecho humano, como una dignidad más básica, quieren disfrutar de los paisajes y los viajes en el Ecuador, pero las carreteras están hecho mierda, Frank, están hecho mierda. Y es por este tipo de situaciones que pese a que ya tuvo estos 5.000 funcionarios antes de ser despedido en la nómina de los ministerios, entonces, ¿de qué eficiencia estamos hablando? ¿De qué eficiencia estamos hablando? ¿Ustedes creen que despidiendo a esta cantidad de personas, ahora sí el Estado va a tener las capacidades necesarias para poder asfaltar, para poder bachar, para tener medicinas en los hospitales públicos, para tener textos en las escuelas, para que a nuestros niños no les manden esas comidas putrefactas con bacterias en los benditos desayunos escolares, que es de la tía del presidente de la República? En lo absoluto. Es prácticamente un odio de clase que nos están inoculando, que tratan de decir que estos funcionarios, entre comillas, eran vagos, y bien hecho que le sacaron, cuando en realidad ya les estoy explicando que con ellos, dentro de la nómina burocrática del espacio estatal, prácticamente cayó la producción en la refinería de Esmeraldas. Entonces, esto es una tramoya, es un cuento de hadas, es un cuento de Miami, como lo que le gusta al señor Daniel Noboa, pero yo creo que esto sí va a impactar directamente en su popularidad, porque básicamente tenemos cerca de 5 millones de ecuatorianos en situaciones de desempleo, más estos otros 5.000 que fueron despedidos. Yo creo que ya incluso ya esta es una cachetada a la dignidad humana, porque muchos de estos funcionarios públicos, miren, yo no les juzgo, yo entiendo que necesitan cobrar un salario, y para eso incluso debieron generar campañas comunicacionales de terror, tuvieron que incluso hacer el boca a boca y decir que prácticamente Luisa González era la heredera de todos los males del Ecuador. Incluso tuvieron que falsear información. Yo no les juzgo, entiendo que cuidaban su derecho al trabajo, pero pese a eso, el jefe del Estado Mayor, que es el señor Daniel Noboa, los botó a patadas a la calle. Entonces, yo creo que esto es un remesón incluso para las conciencias de estos funcionarios públicos que fueron despedidos, y ahora vamos a ver cómo se les paga, ¿no? Porque mucha de las personas que fueron despedidas les van a pagar en bonos, como lo que hicieron en la época del 99, mi querido Fran, cuando fue justamente el tema del feriado bancario. Y esos bonos, ¿tú crees que les van a comprar a la misma cantidad? En lo absoluto. Ojalá puedan vender por lo menos en un 50% el tema
de estos indemnizaciones por los despidos intempestivos. Pero esto, miren, yo estoy con ustedes, mi solidaridad ante esta indigna conducta del gobierno nacional, pero también es momento de despertar y de darnos cuenta quién nos gobierna. Es un tipo que no tiene idea de cómo gestionar el manejo público. Es un tipo que nos está llevando al peor de los Ecuadores. Es el que dice ser el nuevo Ecuador, cuando en realidad es un reencauche de lo peor de la política, porque dentro de sus filas está gente traidora de Alianza País, está gente traidora de la Revolución Ciudadana, está gente traidora del Partido Social Cristiano, que incluso gestionaban cuotas políticas al interno de la Asamblea Nacional. Y no solamente en ese lugar, Frank. Dentro de poco yo voy a publicar una investigación muy interesante, que tú también la conoces, que dentro de la propia Contraloría General del Estado habría indicios de familiares del Contralor que están ahí mamando de la teta del Estado. Pero eso sí, no se dice absolutamente nada y los analistas políticos y toda la prostitución de habláteres de la opinión pública está aplaudiendo y avalando esta decisión, como el miserable de Carlos Vera, que mamó como cerca de 11.000 dólares del erario nacional para pautar mentiras del gobierno nacional y está celebrando que 5.000 funcionarios públicos sean despedidos en este momento tan complicado y doloroso de la patria. Recuerdo que si ganaba Luisa González, el único que se quedaba sin trabajo y o se iba del país era Carlos Vera, y en ese entonces un salario de cerca de 30.000 dólares que Increíble. recibía a través del medio público TC, que luego salió y al final sigue siendo pautado por parte de los gobiernos, tanto de Moreno como de Guillermo Lazo y ahora con el de Daniel Noboa. Y a propósito de cuándo empezó esta austeridad, Leni- Lenín Moreno se puede decir que se parece a Daniel Noboa, o mejor dicho, Daniel Noboa se parece a Lenín Moreno. ¿Y por qué te pregunto? Porque Lenín Moreno empezó con este tema de las fusiones de los ministerios, los cuales se hicieron de manera antitécnica. Y en esta ocasión, seguir fusionando de manera todavía aún más antitécnica y dejar con cerca de 14 ministerios de los 20 que había, va a servir de algo para la ciudadanía y a la par es calco y copia de lo que hizo Moreno en su tiempo con el Fondo Monetario Internacional, porque aquí parece ser que no gobierna los presidentes del Ecuador, sino la Fábrica Mundial de Indigentes. Para llegar a esto, se tuvo que dar un viraje a las relaciones bilaterales. Recuerden, cuando en la época de la Revolución Ciudadana, ustedes, muchas de las personas incluso que nos están viendo, o muchas de las personas que han sido despedidas, criticaban, ¿no?, la relación que tenía Ecuador con China, prácticamente criticaban de que el expresidente Rafael Correa haya votado a patadas a operadores del Fondo Monetario Internacional, de la USAID y de otros organismos que han hecho mucho daño en la historia, no solamente de esta nación, sino a nivel global, mi querido Frank. Para que se dé ese giro, tuvo que haber un hecho detonante. Y ese hecho detonante fue el primer atentado de coche bomba que fue en el gobierno de Lenín Moreno en el año 2018 en la provincia de Esmeraldas por este delincuente alias Guacho, ¿no? Que pertenecía a estas filas del Frente Oliver Sinister. A través de esta conmoción y posteriormente del secuestro y asesinato de los periodistas de Diario El Comercio, comenzaron obviamente a tener lazos muy estrechos el régimen de Lenín Moreno con Estados Unidos. Y es por eso que en el año 2017 se firma con el FMI este acuerdo y comienza a fortalecerse las relaciones de Estados Unidos. Y no solamente, digamos, queda en el precepto económico y político, al contrario, ya comienza a darse una agenda de seguridad a espaldas, a espaldas del pueblo ecuatoriano. Y aquí fue partícipe este militar muy cercano a Estados Unidos, que se llama Osvaldo Jarrín, que fue ministro de Defensa en el año 2018 y muy cercano al SUCOM y al Pentágono, ¿no? Eso no hay que perdernos. Posterior a esto, mi querido Frank, entra un sicario económico, yo diría yo, a este juego, ¿no? Este sicario económico
se llama Richard Martínez, quien fue exministro de Finanzas y quien ejecutó estos acuerdos con el FMI y luego fue premiado con un puesto de alta preponderancia en el BID, ¿no? Entonces, este fue el inicio de este caldo de cultivo, de esta prácticamente destrucción de nuestra soberanía, de nuestra seguridad y obviamente de nuestra economía. Posterior a aquello, llega el régimen del el narco político Guillermo Lazo, y no lo digo yo no lo digo, lo dice una investigación que se llama León de Troya, y esta investigación no fue Investigación policial. realizada por, exacto, y no fue realizada por Daniel Granja, que tiene sus sesgos y tiene sus amores y sus odios, al fin y al cabo, porque soy un ser humano y soy muy pasional en lo que hago. Pero esto, señor Guillermo Lazo, lo hizo tres agencias internacionales. Tres, tres agencias internacionales. Y ahí se revela prácticamente que tienen estas estrechas relaciones entre el narcotráfico, que es la mafia albanesa, y el Estado desinstitucionalizado, que ya lo dejó Lenín Moreno, al heredero del que tuvo las mejores relaciones con Estados Unidos, que fue Guillermo Lazo, ¿no? Entonces aquí prácticamente se fortalece la relación y él, a decir de un muy buen analista de seguridad, él prácticamente pasa a ser el mejor amigo de los Estados Unidos en décadas, mi querido Frank, en décadas. Y fue a través de Simón Cueva, me parece que era su ministro de Economía en ese momento, que se volvieron a suscribir estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Hasta Suscribir que, y ratificar. exactamente, hasta que pasa el tema de la muerte cruzada, le votan a este señor porque es un narcopresidente. Y no lo digo yo, ya expliqué quién lo dice, ¿no es cierto? Pasa esta situación y vuelve ahora sí a primer plano el presidente que nació en Miami, ¿quién nos gobierna en este momento? ¿Quién es Daniel Noboa, no? Que prácticamente él continúa la estrategia militar y económica alineado con Estados Unidos. O sea, es un Guillermo Lazo sin verrugas y con mucho botox y con mucho gimnasio de por sí. Es un tipo que tiene asteroides metido en su cuerpo, pero en su cabeza no tiene prácticamente nada y es un genio del mal, porque prácticamente está convirtiendo a nuestro país en el más violento de América Latina y obviamente con estos despidos que se está generando son parte de los memorándums de entendimientos que se suscriben con el Fondo Monetario Internacional. Y eso es un poco la génesis de cómo se ha venido delineando de forma geoestratégica y geopolítica esta fosa común con himno nacional que nos tiene en los peores índices de América Latina y en uno de los peores índices en el mundo en cuanto a bienestar social, en cuanto a empleo digno, en cuanto a salud y educación de calidad y obviamente en temas de seguridad también. ¿Cómo quedan los funcionarios públicos? ¿Será que ellos lo consideran a esta medida como un ataque directo para con ellos? Y te pregunto porque Daniel Noboa sacó un TikTok poco agradable, por así decirlo, por decirlo menos, donde señalaba en una parte que los que se queden, si no, que no habrá sistema, salía en la conclusión. O sea que si es que no hay sistema, digamos, para sacar la cédula, o si es que no hay los suficientes recursos materiales para poder sacar una cédula, esa podría ser una excusa para desvincular al funcionario público. Ese es el mensaje que nos está dando el nuevo Ecuador de Novoa. No, es terrible, Frank, porque prácticamente él dice en este TikTok que se han ido los vagos, ¿no? Que se han ido los vagos del sistema público y que ahora sí van a tener servidores de calidad, cuando en realidad ya lleva cerca de 2 años dentro del poder y toda la ejecución presupuestaria desde el primer inicio de partida, prácticamente que fue en el 2023, que se hizo cargo del Ecuador, te dan saldos rojos, porque no han ejecutado los presupuestos del Estado. Y no es porque tengan vagos o porque tengan personas que no quieran sacar adelante el país, al contrario,
Esta es toda una agenda geoestratégica, es toda una estrategia para debilitar el Estado y para luego venderlo como si fuera gallina enferma. Y una vez que sí tengan, por ejemplo, el tema el tema energético, van a poner los precios que se les da la puta gana. Y ahí sí vamos a vivir un Estado como les gusta a estos neoliberales de bolsillo y de cóctel, que es prácticamente que pague el que puede pagar. Pero gran parte, 5 millones de ecuatorianos no tienen empleo. Uno de cada dos niños nace en condiciones de pobreza. 450.000 niños y jóvenes han sido vomitados del sistema educativo del Ecuador. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si tú no tienes planes ni proyectos de reinserción social, no generas políticas públicas, no generas empleo, entonces lo que vamos a generar es que el narcotráfico se engorde con esta cantidad enorme, enorme de niños, de jóvenes, de personas adultas que estamos condenándoles al subdesarrollo, estamos condenándoles a la muerte, mi querido Frank. Pero es lo que te tapa este presidente alfeñique que tenemos, ¿no? Este títere de los Estados Unidos que te dice prácticamente les despedí porque son vagos. ¿Qué vagos? Ni qué 8 cuartos. Este tipo nos tuvo cerca de 16 horas sin energía. Nos tienen en un default en el tema petrolero, en el tema energético, que prácticamente se han reducido la capacidad de exportación del Ecuador. Y ayer, bueno, no ayer, en realidad fue el día viernes cuando el ministro de Energía de Colombia en un tuit decía que vamos a venderle, vamos a venderle energía a Colombia, cuando la ministra Inés Manzano, el 7 de julio, dijo abiertamente y en señal pública, a través de visionarias de esta coloradita muy cercana a las burguesías ecuatorianas, que no era necesario comprarle energía a Colombia. Esos son los ineptos. Esa es la ineficacia y es una crisis inducida para destruir lo público, obviamente para también generar estos procesos de que ahora el funcionario público o el trabajador prácticamente esté en el peor escalafón, no tenga dignidad y yo como patrono de la hacienda bananera te voy a pagar lo que me dé la gana. Es prácticamente precarizar la mano de obra trabajadora. Eso estamos viviendo, ¿no? En este nuevo Ecuador que se dice ser. Prácticamente han reducido, mi querido Fran, de tener 20 ministerios, se pasó a 14 y Entonces, de 9 secretarías a 3, lo que reduce un 41% las carteras de Estado. O sea, si ya de por sí antes nos demorábamos prácticamente un mes, 2 meses, 3 meses en que nos llegue la cédula y peor con los turnos del IES, que prácticamente hay personas que se mueren por no tener una atención digna y de calidad. Y los que pueden tener un turno son después de un tiempo de 6 a 1 año. Entonces, imagínate el impacto que va a tener este despido intempestivo a los trabajadores de mi patria. Va a ser brutal, va a ser muy doloroso. sin duda alguna se va a agudizar los graves problemas que ya de por sí tienen la mayoría de instituciones públicas. Si no me creen, ustedes vayan al Ministerio de Salud Pública, vayan al IES, vayan a alguno de los registros civiles y díganme cuándo les van a dar la cédula o el pasaporte, solo por poner uno de los ejemplos más plausibles. Y Es aquí eso. queda la responsabilidad, y yo te pregunto por la responsabilidad del votante. Justo recordábamos en la producción que, y tú ya lo hiciste, una breve rememoranza de cómo los funcionarios públicos precisamente fueron los que apoyaron a, a Noboa en la segunda vuelta. Y ahí sacaban un meme y decía, llegaba el esposo y decía, me han despedido. Y la mujer le dice, pero si vos votaste a favor del despido libre. Y él le responde, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué decir al respecto del votante de Novoa, funcionario público, que se le advirtió que esto iba a pasar y al final sucedió? Qué dolorosa reflexión, Frank. Es muy dolorosa, créeme. Eh, Nosotros ya llevamos mucho tiempo haciendo este tipo de pedagogía y de reflexión. Con Frank, llevamos desde el 2017 en esta, yo digo, es una guerra comunicacional
y nosotros somos una pequeña célula que estamos tratando de que existan más células y que esto genere un despertar de conciencias. Pero no sé qué es lo que debe pasar más en este país para que la gente vuelva a confiar en un proyecto político, no en una persona. Ya, les puede caer Rafael Correa porque era supuestamente muy prepotente, porque era una persona que no escuchaba a nadie, bla, bla, bla. Ok, les puede caer mal. Pero, compas, estamos hablando de un proyecto político que en su momento le dio la capacidad para que las damas de casa tengan derechos, puedan ser afiliadas al IES, que solamente trabajen de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, no como anteriormente. En las haciendas de quien ahora nos gobiernan, las amas de casa prácticamente trabajaban de sol a sol, de lunes a domingo, y no tenían horas libres porque, oh, perdón, si eso dice el ama de casa, te voto. Incluso había tratos tan crueles y de violación que en estas burguesías se daban con las amas de casa. Y todo esto lo hemos explicado semana a semana, día a día, para que puedan despertar. Ya, ok, no les cae bien Correa, perfecto, ok, no les cae bien Correa, pero vamos a un proyecto país. Y este proyecto país está siendo destruido y prácticamente es por su odio, compañeros, es por su odio. Y esto es lo doloroso del asunto. Esto es lo doloroso del asunto, porque el votante que ahora fue funcional a Novoa y ahora está siendo despedido, yo creo que está aquí graficado en lo que dice este arte que acaba de compartir Frank. Este es el peor de las lógicas que nos está embulliendo. Esta cuestión del TikTok, esta cuestión del arribismo, esta cuestión de decir que yo soy bacán porque yo odio el correísmo. Pero pana, tú también eres un tipo de clase trabajadora como nosotros. Y el hecho de que tú odies un determinado actor político, que para mí, ojo, para mí, es el prócer más importante que ha parido esta patria, junto con Eloy Alfaro, junto con Roldós. Se llama Rafael Correa Delgado. Para mí es el prócer de esta patria, porque hizo un cambio estructural en temas económicos, en temas de seguridad, en temas de salud pública, en temas de educación. Ok, ese man que no te cae a ti, que para mí es un prócer, perfecto, perfecto, pero vamos y entendamos los proyectos que nos estamos jugando, los proyectos que nos estamos jugando. Ya se dejaba entrever que Daniel Noboa era lo mismo de Guillermo Lazo, era lo mismo del mamarracho traidor de Lenín Moreno. Y ante esto, una propuesta soberana, soberana, compañeros, una propuesta patriótica, ya, no le etiquetemos como izquierda, una propuesta prácticamente socialdemócrata, si a ustedes les gustan esos términos, donde decía la compañera Luisa González que les iba a dar nombramientos definitivos a todas las personas que Claro. estaban dentro del sistema de salud, a todos los compañeros que estaban dentro del tema de educación. Iba a proveer incluso todo el andamiaje del Estado para que haya obra pública en las carreteras y eso va creando procesos de encadenamiento productivo que se genere trabajo. Esa es la fortaleza del Estado. Al contrario de Daniel Noboa, que está votando a 5.000 funcionarios públicos, que además de esto es tan ineficiente este cabrón, yo lo digo así, y si me quieres perseguir, venga, encantado, yo no tengo miedo. Es tan ineficiente que el tema de los contratos de Progen no fueron suscritos por un funcionario público rango uno, no fueron suscritos por un funcionario público rango 7, ni por un asesor, fueron suscritos por sus ministros y han provocado prácticamente un prejuicio del Estado que lo dice la propia Contraloría General de $100 millones. $100 millones nos provocó estos acuerdos suscritos con entre SELEC y PROGEN. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Por favor, miremos claro a dónde nos estás llevando. Toda este odio colectivo que no ha sido inoculado por la Revolución Ciudadana. Al contrario, nosotros recibimos constantemente ese odio.
tanto a Fran como a mí, nos catalogan como periodistas pautados, como periodistas que son parte del GDO, cuando en realidad yo combato y voy a combatir hasta el último día de mi vida esto, porque no quiero que los hijos que yo no quiero tener, porque es una decisión mía de vida, pero sí que en su momento los tenga Fran, los tengan los compas que yo acá les hago las compras en los mercados, a los tenderos, a mis panas, que prácticamente se ganan el día a día trabajando, que sus hijos tengan dignidad. Y esta es nuestra lucha diaria. Sí, por un proyecto país, no por esta isla eh, bananera que prácticamente es una colonia de Estados Unidos. Eso no queremos. Queremos dignidad y días mejores para nuestras familias. Han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política.